Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase teórica correspondiente al tema de hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y el fosfato y vitamina D, ¿no? Este tema corresponde al tercer parcial de la asignatura de Fisiología Humana de la carrera de odontología del segundo año, ¿no? Mi nombre es Roberto Sanginés Flores y vamos a iniciar el tema en cuestión. Muy bien. Cuando nosotros nos referimos al calcio, nos referimos a un ion muy importante dentro de la economía corporal. Vamos a hablar necesariamente del calcio, de su metabolismo, o sea, de cómo se comporta este calcio en nuestro organismo, cómo ingresa, cómo se halla presente en nuestro cuerpo, y no solamente del calcio, también de un compuesto químico que se denomina como fosfato. Tanto el calcio y el fosfato son muy importantes para lo que es la formación del hueso y lo que es los dientes, ¿no? El calcio también es muy importante porque va a formar parte del metabolismo de la vitamina D, va a tener mucha relación con una hormona que vamos a estudiar, que es la hormona PTH o hormona paratiroidea, y por otra hormona que es elaborada por otra glándula, como ser la glándula tiroides, y estamos hablando en este caso de la calcitonina, ¿no? Tanto lo que es el calcio, los fosfatos, la calcitonina, la hormona paratiroidea, la vitamina D, están muy ligados en su funcionamiento. O sea, existe una interrelación desde el momento de su absorción a nivel intestinal del calcio, donde se necesita la participación de la vitamina D, hasta el proceso de la excreción renal, donde se va a eliminar el calcio a través de los riñones, a través de las heces fecales, o la captación y la liberación de este calcio, de este fosfato, a nivel de lo que es el hueso, ¿no? Ustedes saben que los huesos son los órganos donde se almacenan grandes cantidades, son las reservas más grandes de calcio y de fosfato en todo nuestro cuerpo. ¿Y quiénes van a estar ligados a esto? Dos hormonas. La hormona paratiroidea o PTH y la hormona calcitonina. Bien, hablaremos entonces ahora de la regulación del calcio y fosfato en el líquido extracelular y en el plasma. Ustedes saben que todos nuestros componentes o elementos que se encuentran en el plasma o en la sustancia intercelular, en el medio interno famoso, tienen valores o niveles que se miden ya sea en miligramos por decilitro o se miden en milimoles por litro. Entonces, para hablar del calcio, y tenemos que hablar necesariamente del calcio extracelular, porque es el que nos está importando, tenemos que tomar en cuenta que existen 9.4 miligramos por decilitro. Ese es el valor referente al calcio extracelular en miligramos por decilitro. Y 2.4 milimoles por litro, que sería el valor del calcio igual a nivel del plasma o del líquido extracelular. Es importante ver que el control de este calcio, de su cantidad idónea, es muy importante porque forma parte de la contracción muscular. Ustedes saben que el calcio es fundamental para el proceso de contracción, ya sea en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco esquelético o en el liso, ¿no? Es importante también porque es un factor de la coagulación, es el factor número 4 de la coagulación, entonces interviene en lo que es la coagulación sanguínea. Además de que el calcio es fundamental para acelerar el proceso de potenciales de acción, o sea que ayuda a transmitir los impulsos nerviosos a nivel de las neuronas. Entonces, si nos damos cuenta, es muy importante. A cada momento se están contrayendo los músculos, a cada momento nuestro corazón nunca deja de latir. Se están produciendo algunas heridas, lesiones de vasos sanguíneos, ahí el calcio está ingresando como un factor de la coagulación de la vía intrínseca y de la vía extrínseca de la coagulación.
Y ni qué decir los impulsos nerviosos. Nuestro cerebro está en constante funcionamiento y necesita para transmitir potenciales de acción. Y los potenciales de acción se originan a nivel axónico, a nivel de las terminaciones neuronales axónicas, gracias a la bomba de calcio, donde se utiliza calcio, ¿no? Es a partir de estas variaciones, de estos valores que les he mencionado hace un momento, que nosotros podemos tener tal vez aumento en la concentración de calcio por alguna situación de consumo excesivo de calcio, y eso se denomina hipercalcemia. O podemos tener todo lo contrario, una disminución en la concentración de los iones de calcio, y eso se denomina como hipocalcemia. Bien, hablando del calcio, vamos a tomar en cuenta cómo se divide el calcio en nuestro cuerpo, ¿no? Aproximadamente el calcio que se encuentra en el plasma y en el líquido tisular o extracelular corresponde al 0,1% de todo el calcio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. El calcio intracelular, el calcio que se encuentra dentro de las células, en todo nuestro cuerpo corresponde aproximadamente al 1%. Entonces, podríamos decir que el 98.9% del calcio se encuentra en los huesos. Obviamente está en forma de reservorio para que pueda ser liberado cuando disminuya su concentración en el líquido extracelular, o pueda ser almacenado cuando exista elevación de calcio a nivel del plasma. Porque tanto los niveles exagerados de calcio en la hipercalcemia generan alteraciones en el cuerpo, como los niveles disminuidos de calcio también generan alteraciones, desde temblores hasta pérdida del conocimiento. Bien, entonces ya sabemos que la mayor parte del calcio se encuentra a nivel de los huesos, el 98.9%. El 1% se encuentra a nivel de las células por dentro, intracelular, y el extracelular a nivel del plasma y a nivel del líquido extracelular es el 0,1%. Y miren, tomen en cuenta que ese 0,1% que es tan mínimo repercute grande cuando nosotros tenemos más de ese 0,1, ¿no? Podemos llegar a tener 1, 2, 3, 4 y ya es una hipercalcemia y eso genera problemas a nivel fisiopatológico. Ahora hablemos del fosfato. El fosfato, el 85% se encuentra en lo que es los huesos. El 14 al 15% se le denomina también fosfato dentro de las células, específicamente dentro del núcleo, constituyendo lo que es el ADN, ¿no? Los famosos, ustedes saben que el ADN está formado por grupos fosfato, por bases púricas, pirimidínicas, adenina, guanina, citosina, timina, y lo que son los enlaces fosfatos, ¿no? Ahí está presente. Por eso existe una gran cantidad, ¿no? Habíamos dicho que en el calcio, por ejemplo, era 1% a nivel intracelular, pero el fosfato está entre el 14 y el 15% a nivel intracelular. Y a nivel del plasma y del líquido extracelular, alrededor del 1% o menos del 1% se encuentra de los fosfatos presentes ahí. Muy bien. Ahora nos referiremos solamente al calcio. Volvamos al calcio que se encuentra en el líquido extracelular, o sea, al calcio que se encuentra en el plasma sanguíneo y en el líquido intersticial o tisular, o ese líquido que está en el cual las células están inmersas en un líquido extracelular o intersticial. Este líquido corresponde al este calcio corresponde al 0,1%, ¿recuerdan? 0,1% de calcio del plasma o extracelular. Había 1% intracelular y 98,9% hueso. Hablaremos de ese 0,1%. Del 0,1% de ese calcio que está en nuestra sangre, en nuestro plasma, específicamente en nuestro líquido extracelular que rodea las células,
de ese 0,1% dividamos como si fuera un todo, un 100%. El 41% de todo ese 0,1%, de ese 0,1%, el 41%, casi la mitad de ese 0,1%, está adherido a proteínas plasmáticas el calcio, ¿no? No difunde a través de la membrana capilar porque las proteínas plasmáticas son grandes y no pueden pasar a través de los poros capilares. O sea, está asociado a proteínas plasmáticas. Eso equivale a 1 milimol por litro. Recuerden que es 2.4 milimoles o 9.4 miligramos por decilitro el valor del calcio extracelular. El 9% del calcio, que corresponde a 0,2 milimoles por litro, difunde a través de la membrana capilar y es un calcio no ionizado, ¿no? No ionizado, pero difunde a través de la membrana capilar, o sea que pasa desde los vasos sanguíneos al líquido intersticial o extracelular, alrededor de las células, se intercambia. 9% de todo ese 0,1%, que sería, digamos, un todo, un 100%. Y la mitad de ese 0,1% del calcio difunde a través de la membrana capilar, pero en forma ionizada, ¿no? Ionizada. Muy bien. Esta concentración equivale al 1,2%, perdón, milimoles por litro. Entonces, ahí es la división del calcio extracelular. 41% proteínas plasmáticas, 9% de calcio no ionizado y 50% de calcio ionizado, ¿no? Obviamente, si nosotros sumamos 1.2 más 1 sería 2.2. 2.2 más 0,2 es 2.4. Esa es la cantidad de calcio extracelular que existe. Milimoles, 2.4 milimoles por litro. O si nosotros queremos volver, ese 2.4 también se puede traducir en un 9.4 miligramos por decilitro, ¿no? Muy bien, entonces, ¿esto qué era? Calcio extracelular. Bien, vamos con otra diapositiva. Ahí está, calcio ionizado, el 50%, calcio no ionizado o formando complejos aniónicos, 0,2%, perdón, 9%, 0,2 milimoles, y el calcio unido a proteínas, el 41%. Esto es para que vean que el 50% está ionizado en forma de iones de calcio, solo iones de calcio, solito el calcio. Mientras el 9% está formado compuestos como ser carbonato de calcio, fosfato de calcio, fosfato manganésico, o sea, está formando complejos aniónicos no ionizados. Y el 41% es un calcio que se une a proteínas, o sea, forma parte de las proteínas de lo que, proteínas del plasma. Bien, hablaremos del fosfato ahora. Del fosfato inorgánicos, obviamente son fosfatos, es inorgánico, pero en los líquidos extracelulares. ¿Por qué hablamos tanto del extracelular? Porque es lo que nos interesa en este momento, hablar solamente de la parte del líquido extracelular, plasma y líquido intersticial. Podríamos decir que se encuentran en dos formas los fosfatos, ¿no? En forma de fosfato y ácido fosfórico, ¿no? Con una concentración de 1,05 milimoles y 0,26 milimoles por litro. Eso ya sea del fosfato o del ácido fosfórico, ¿no? Ahora, cuando el pH del líquido extracelular se hace más ácido, ustedes saben que el líquido extracelular tiene un pH de 7.4. Si el pH se hace más ácido, quiere decir que baja por debajo de 7.1 hasta por debajo de 7. Es que quiere decir que se está produciendo un aumento de lo que es el ácido fosfórico y un descenso de fosfato, ¿no? En realidad, el fósforo, que es el componente de los fosfatos,
está representando por los iones fosfato, lo que les digo, ¿no? Y alrededor tendríamos que decir que es de 4 miligramos, hablando ya en miligramos, 4 miligramos por decilitro en adultos y 5 miligramos por decilitro en niños. Bien, habíamos dicho que los niveles de calcio tienen que estar sujetos a ese 2.4 milimoles calcio o 9.4 miligramos por decilitro. Hablemos de milimoles. ¿Qué pasa si yo tengo más allá de los valores normales? Había dicho que yo tengo una hipercalcemia o que puedo tener una hipocalcemia cuando exista poca cantidad de calcio en mi plasma, en el líquido extracelular. De acá esta diapositiva me está indicando que los efectos fisiológicos que se dan por estas variaciones de concentraciones de calcio, fundamentalmente calcio y también de fosfato, ¿no? ¿Qué es lo que produce? A ver, si yo tengo poco calcio en mi cuerpo, lo que causa va a producir una excitabilidad del sistema nervioso, una hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué si el calcio es que la deficiencia hace que las neuronas pidan ese calcio y se hiperexciten, ¿no? Entonces, induce a una tetania. ¿Qué es una tetania? Es un movimiento muscular, una contracción espástica, o sea, exagerada de los músculos esqueléticos. Entonces, produce una disminución de las concentraciones de calcio, producto de esta hipocalcemia, y obviamente el sistema nervioso es más excitable, ¿no? Está, en otras palabras, furioso porque no está recibiendo las cantidades de calcio. Y eso hace que su membrana trate de absorber más calcio de lo poco que hay. Entonces se vuelve muy permeable al calcio, pero al ser permeable a un catión que es el calcio, también se hace permeable a un catión que es el sodio. Y el sodio, ustedes saben que genera también potenciales de acción. ¿Cuál es la diferencia entre el calcio y el sodio? El calcio generaba canales más lentos para que ingrese el calcio lentamente, pero el sodio lo hace más rápido. Entonces, los potenciales de acción se hacen muy rápidos y seguidos, cosa que es muy excitable y muy sensible la neurona, y por eso se producen contracciones como temblores, cuando hay una disminución de la cantidad de calcio. Eso genera una tetania, ¿no? Que es una contracción del músculo que puede deberse a que el calcio, hay un descenso de la concentración desde 9.4 miligramos hasta 6 miligramos. Estaríamos hablando alrededor de menos de 2 milimoles por litro, hablando en milimoles. Recuerden que o medimos en milimoles o medimos en miligramos por decilitro. Bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos mucho calcio? Excesiva cantidad de calcio, muy por encima de los 9.4 miligramos o por encima de los 2.4 milimoles, que son las medidas de calcio. En este caso se produce una hipercalcemia, hiper es mucho, ¿no? En este caso se produce todo lo contrario a lo que se producía en la hipocalcemia, ¿no? Una disminución, una depresión del sistema nervioso y obviamente del músculo. Eso sucede efectivamente cuando el calcio está por encima de los 12 miligramos por decilitro, ¿no? Se deprime tanto el sistema nervioso que todas las actividades musculares de reflejo, etcétera, se vuelven lentas, aletargadas. Puede disminuir tanto la concentración que a nivel del corazón puede llegar incluso a producir un paro cardíaco. En este caso, acá nos está hablando que se disminuye el intervalo QT del corazón. El intervalo QT es simplemente una graficación de lo que es la onda eléctrica del corazón a nivel del electrocardiograma. Esto se lleva cuando ustedes analizan un electrocardiograma. Ahí hay diferentes ondas, onda P, Q, R, T, y el intervalo simplemente es la distancia entre una onda y una onda, ¿no? En este caso, se vuelve una disminución de distancia entre onda y onda. Muy bien, entonces ya sabemos qué pasa cuando existe excesiva cantidad de calcio y ya sabemos qué sucede cuando existe poca cantidad de calcio. A ver, veremos cómo se comporta este calcio cuando nosotros lo consumimos normalmente y cómo se absorbe, cómo se excreta tanto el calcio y como el fosfato. Habitualmente nosotros con una comida, una dieta normal, en promedio absorbemos
1000 miligramos, 1 gramo de calcio por día, mínimamente, ¿no? La vitamina D es fundamental, ahí estamos ingresando a hablar de una vitamina, y la vitamina D es fundamental para la absorción de calcio en el intestino, a nivel de las velocidades intestinales, ¿no? Y esta vitamina D, si bien no es primordial, facilita la absorción de aproximadamente el 35%, que gracias a la vitamina D, 1/3 de todo ese calcio que llega a nuestro cuerpo se absorbe rápidamente, ¿no? Y el restante es eliminado en las heces fecales, o sea, no, todo el calcio no se llega a consumir. La vitamina D es un facilitador de esta absorción de calcio. Entonces es fundamental tener la vitamina D. Ahora podríamos hablar que el fosfato se absorbe mucho más fácilmente a nivel intestinal, y una vez que ingresa en la orina, se puede eliminar también a nivel de la orina. Una vez que ingresa hacia absorbido, generalmente el calcio se elimina a nivel de la orina y los fosfatos también. Y ahí hablamos de excreción renal del calcio y de fosfato a nivel de la orina. El 10% del calcio es eliminado por la orina, ¿no? De todo ese 100% que habíamos consumido, recordemos que el 35% se ha absorbido intestinal, y de ese 35%, el 10% es eliminado por la orina. Y el resto del calcio va a permanecer en nuestro cuerpo. Ahora, depende de la concentración de calcio que nosotros tenemos en nuestro líquido extracelular. ¿Y de qué depende la concentración de calcio? Primero, de la cantidad de calcio que nosotros consumamos en la alimentación. Ustedes saben que el calcio no solamente se encuentra en los lácteos, el calcio también se encuentra en algunos cereales, el calcio se encuentra en algunos peces, el calcio se encuentra en algunas hortalizas, en algunos, hasta la coca tiene calcio, la maca tiene calcio. Entonces hay diferentes sustancias que contienen calcio en la alimentación. Ahora, ¿quién va a regular esa absorción del calcio ya cuando esté en la sangre? O sea, para que entre a las células, para que entre a los tejidos. Ahí entra en el papel la hormona paratiroidea, ¿sí? Y vamos a hablar posteriormente, pero ahí recuerden, el calcio, ya, ¿quién va a empezar a ser controlado o regulado por quién? Por la hormona paratiroidea o PTH. Ahora, la excreción renal del fosfato. El fosfato es controlado además por un mecanismo de rebosamiento. ¿Qué es rebosamiento? Simplemente la gran cantidad de fosfato que se va a eliminar, ¿no? Por ejemplo, si la cantidad de fosfato es menor en el plasma, este fosfato no se va a eliminar, se va a reabsorber más bien, ¿no? Pero si el fosfato es muy grande, la cantidad de fosfato en el plasma, por encima de los 1,6 milimoles que hemos visto anteriormente, se va a eliminar este fosfato por los riñones, o sea, se va a producir una excreción. Cuando hablamos de eliminación, siempre vamos a hablar el término excreción porque es fuera de nuestro cuerpo, en este caso por medio de la orina. Bien, ahora lo que estamos viendo acá es los huesos, su relación con el calcio, con el fosfato. Obviamente, estos dos son extracelulares, calcio y fosfato extracelular. Bien, ustedes saben que el hueso es un tejido, forma parte del tejido conectivo, es un tejido que está compuesto por una matriz orgánica y una parte inorgánica, ¿no? Generalmente la matriz orgánica se fortalece con los compuestos inorgánicos, que vendrían a ser los depósitos de calcio y de fosfato. En otras palabras, el hueso está compuesto 30% de su peso por matriz orgánica y un 70% por sales inorgánicas, ahí entre el calcio y los fosfatos, ¿no? Ahora, el calcio, el hueso que recién se está formando, como en los embriones, en el feto, en el recién nacido, es un hueso que recién se está formando en el adolescente, contiene un mayor porcentaje de matriz orgánica. O sea, no será un 30%, será un 40%, un 50%, inclusive en los recién nacidos. Es por eso que un hueso no es muy duro. O sea, es duro, pero no es tan duro como aquel hueso que no tiene un porcentaje mayor de sales minerales o menor de matriz.
¿De qué depende? Simplemente del paso de los años. Ustedes saben que la matriz orgánica fundamentalmente está compuesto de sustancia fundamental, agua, ácido hialurónico, componentes proteoglucanos, que son orgánicos, y fundamentalmente agua. Pero ustedes saben que el envejecimiento es un proceso de deshidratación. En cuanto nosotros avancemos en edad, también nuestros huesos se van a ir perdiendo porcentaje de líquido y porcentaje de matriz extracelular. Si bien lo normal es de 30% de matriz orgánica y 70% inorgánico, al llegar a unos 50, 60 años, nosotros vamos a hablar que no existe un 30% de matriz inorgánica, va a existir, perdón, orgánica, va a haber un 20% de matriz orgánica y el 80% va a ser salinidad, o sea, va a estar bien calcificado, no calcificado, pero, o sea, va a haber más materia inorgánica que orgánica, los huesos se tornan más quebradizos, en otras palabras. Bien, hablemos de la parte orgánica de esta matriz. Esta matriz está formada en un 90 o 95%, fuera de lo que es el agua, está formada por fibras de colágeno, ¿no? Ustedes saben que el colágeno es fundamental, está inmerso en una sustancia, en un líquido que contiene agua que se denomina sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental tiene elementos químicos como ser proteoglucanos o denominados también glucosaminoglicanos. Estos glucosaminoglicanos se encuentran, el ácido hialurónico es el fundamental, pero también se encuentra lo que es la coindroitinsulfato, el querantán y el dermatansulfato. O sea, son sustancias orgánicas del hueso, ¿no? Obviamente, el colágeno es el más importante por su numerosa cantidad, ¿no? Porque ayuda a que el hueso tenga o mantenga un cierto grado de tensión y una resistencia, que no sea, en otras palabras, muy quebradizo. Le da esa resistencia a la tensión. Bien, ahora hablando de la parte inorgánica, o sea, de las sales óseas inorgánicas, de la parte del calcio y del fosfato, estaríamos hablando que está formado por un compuesto que está presente en las piezas dentarias y obviamente en el hueso, en el cemento, en la dentina, que se denomina como hidroxiapatita de calcio. Este compuesto es fundamental, es el compuesto principal de los odontólogos a nivel de esmalte, a nivel de dentina, hueso, cemento, ¿no? Ustedes saben que son cristales de hidroxiapatita y que en su componente tienen, como han visto, tiene calcio, tiene fosfato, tiene oxidrilo, ¿no? Esta hidroxiapatita, mientras mayor cantidad de compuesto inorgánico tenga una sustancia o mayor cantidad de hidroxiapatita va a haber y por ende más duro va a ser. El esmalte es el tejido más duro de nuestro cuerpo y por ende que contiene mayor cantidad de sustancia inorgánica que matriz. Estamos hablando de un 90% de sustancia inorgánica y solamente un 10% de sustancia inorgánica. Luego en dureza se encuentra la dentina y luego está el cemento y luego recién es hueso. Muy bien. Entonces, las fibras de colágeno que están rodeando los cristales de hidroxiapatita, esos se entrelazan en sí y generan esa resistencia a la tensión, a la compresión. Actúan como si fueran tendones a nivel de los músculos, permite que el hueso sea flexible levemente, o sea, no tan flexible que se note como si fuera algo bastante suave, pero la flexibilidad que le otorga le hace menos plausible o menos fracturable, ¿no? Por eso, mientras más matriz orgánicas tenga, menos riesgo de fractura tiene un hueso, ¿no? Hay más resistencia a la compresión, hay más resistencia a la torsión, a las tensiones, ¿no? Entonces, la tensión y la compresión se ayuda gracias a la hidroxiapatita y a las fibras colágenas. ¿Cómo se produce la calcificación del hueso? Porque estamos obviamente hablando del hueso, ¿no? Principalmente, lo que va a haber siempre en un hueso, en mayor cantidad, al principio va a ser materia orgánica. En estos casos estaríamos hablando de colágeno, sustancia fundamental. Y también va a haber osteoblastos. Los osteoblastos van a estar presentes ahí, van a empezar a formar lo que se denomina como hueso, que es simplemente el depósito de sales minerales de esa hidroxiapatita de calcio, ¿no? Y se va
transformar en un tejido que se denomina como osteoide. Y a medida que en ese tejido se encuentran los osteoblastos, se van a quedar encerrados, estos osteoblastos atrapados. Eso en histología lo han visto, ¿no? Y quedan atrapados en esas lagunas, denominadas también así osteocitos ahora, ya no osteoblastos. Pero ya se han formado, ¿no? Estamos hablando de un mecanismo de calcificación ósea. Para eso tenemos en células que depositan hueso y células que absorben o producen resorción de hueso, tenemos dos tipos de células. Los osteoblastos son los que forman hueso y los osteoclastos, que son macrófagos que se encargan de eliminar hueso. Por un lado yo tengo osteoblastos que me están formando huesito acá, pero yo tengo osteoclasto que me permite resorcionar o eliminar hueso. ¿Para qué me sirve tener algo que construye y algo que destruye? Algo que promueve la formación y otro la destrucción de hueso para remodelar el hueso. ¿Sí? El hueso está en constante crecimiento, el hueso está en constante expansión, crecimiento, hay lesiones, hay fracturas, hay callos óseos. Entonces, hay movimientos de piezas dentarias, entonces, donde permite que para moverse un diente tiene que haber un lado del hueso que se vaya disgregando, ¿no? Y por el otro lado se va a empezar a formar mayor cantidad de hueso. Entonces, así el diente va recorriendo. Gracias a estos osteoblastos, gracias a los osteoclastos, que no son más que macrófagos diferenciados nada más. Bien, hablando ahora de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina muy importante que nuestro cuerpo no puede sintetizarla sola, o sea, no viene en la alimentación o sea, si bien está en la alimentación, necesita un paso más para la formación de vitamina D. Nosotros podemos ingerir vitamina D, pero necesitamos fundamentalmente compuestos químicos que se localizan a nivel de la piel. Por ejemplo, a nivel de la piel, la radiación de la luz solar transforma un compuesto que se encuentra a nivel de las células epiteliales, que se denomina 7-dehidrocalciferol. Gracias a esta radiación, este compuesto que es elaborado por estas células epiteliales se va a transformar en colecalciferol. El colecalciferol va a sufrir una transformación en 25-hidroxicalciferol. Eso a nivel del hígado, cuando llegue por medio de la circulación a nivel del hígado. Y una vez que salga del hígado, va a ir a otro órgano por medio de la sangre igual, y ahí se va a transformar en 1,25-dihidroxicolecalciferol. Y eso a nivel de la nefrona del riñón, ¿no? De los túbulos renales. Para esto se necesita la presencia de la hormona PTH o paratiroidea. Es fundamental. Tiene sustancias que estimulan esta transformación a nivel renal. Entonces, se han dado cuenta que para tener vitamina D, primero, para que nuestro cuerpo forme vitamina D, tiene que haber luz solar. Y aparte de luz solar, tiene que haber el hígado que actúe ahí, las células de la piel, el hígado, el riñón. Y a partir de ahí, una correcta formación. Entonces, ustedes ya se pueden imaginar, si una persona tiene problemas de hígado, al margen que va a tener problemas de metabolismo de muchos compuestos del cuerpo, va a tener problemas a nivel de la vitamina D. Si una persona tiene problemas de riñón, también va a tener disminución en lo que es la vitamina D, porque nunca va a terminar de formarse, porque el riñón está mal. Pero, ¿qué funciones tiene la vitamina D? Primero, ya les había dicho al principio de este tema, la vitamina D ayuda a que se absorba el calcio fundamentalmente y también el fosfato, sobre todo el calcio, ¿no? Además de que evita que se pierda calcio y fosfato a nivel del riñón, o sea, aumenta la absorción de calcio y fosfato en los túbulos renales. Eso dependiendo de las demandas del cuerpo. Cuando yo no quiero perder este calcio porque por ahí tengo poco calcio,
en los huesos, o está algo pasando que no tengo calcio en el plasma, la correcta cantidad, entonces la vitamina D va a evitar, ¿no?, que se pierda, o en otras palabras, va a aumentar la absorción de calcio a nivel del riñón, aumentar la absorción, o sea, va a evitar que se vaya el calcio a la orina. Promueve la resorción y el depósito de hueso, o sea, va a ayudar a que se movilicen los osteoblastos, los osteoclastos. Para resorción, osteoclastos. Para depósito de hueso, osteoblastos. Y en conjunción con la PTH, en conjunción con el calcio y fosfato. Todo está relacionado. Bien, hablaremos tanto de la PTH que hablaremos de la hormona paratiroidea. Si se dan cuenta, nosotros lo que estamos viendo acá en este gráfico es la glándula tiroides. La glándula tiroides ya se ha llevado en un anterior examen, en una anterior clase teórica, y la glándula paratiroides son estas acá. El número de 4, estas que están pintadas en amarillo, que están muy relacionadas con la tiroides, pero no están mezcladas, ¿sí? Acá, estas glándulas paratiroides tienen unas células que se denominan células oxífilas, ¿no? Estas células oxífilas, también tenemos células denominadas también células principales, son las que producen la PTH. ¿Y qué funciones tiene la PTH? La PTH aumenta la resorción de calcio y fosfato del hueso. ¿Qué significa aumenta la resorción? O sea, les dice a los osteoclastos, vayan y raspen calcio, quiero calcio del hueso. Y como ustedes saben que el calcio es el 98.9 del almacenamiento de calcio en todo el cuerpo, ese calcio se va a desprender del hueso teóricamente, vulgarmente se sale del hueso para nivelar o subir los niveles de calcio extracelulares, ¿no? Entonces lo que sucede es que trabaja con lo que son, ¿no?, las células óseas, ¿no? Muy bien. O sea, produce una osteólisis, ¿no? Saca el calcio, lo bombea o lo lleva al líquido extracelular. Y obviamente el fosfato también se desprende al desprenderse el calcio. O sea, en otras palabras, va a haber una función, activación de osteoblastos y sobre todo osteoclastos. ¿Osteoclastos para qué? Para producir la resorción. ¿Y osteoblastos para qué? Obviamente para que esa resorción hasta cierto punto sea limitada y luego, en cierta manera, restaurada levemente para que no haya una continua salida masiva de calcio, ¿no? Un desprendimiento exagerado. Bien, ¿qué va a hacer? En otras palabras, aumenta la absorción intestinal del calcio, o sea, va a permitir que se absorba más calcio, más fosfato, va a aumentar la absorción renal de calcio y la excreción de fosfato. O sea, en otras palabras, va a tratar de aumentar los niveles de calcio en el plasma. Eso hace la PTH. Ya sea por medio de la absorción a nivel del intestino, que es aumentada, ya sea por la absorción renal, evitar que el calcio se vaya a través del riñón, evita que el calcio se vaya o disminuya, o más bien hace que aumente los niveles de calcio en el plasma. Bien, entonces, ¿qué hace la calcitonina? La calcitonina es otra hormona, pero en este caso no es producida por la glándula paratiroides, sino es producida por la glándula tiroides y por unas células que se denominan células C o parafoliculares, células C por calcitonina y células parafoliculares porque aquí están el folículo tiroideo, ahí están los folículos tiroideos donde se elaboran las hormonas tiroideas. ¿Se acuerdan las hormonas tiroideas? La T3 y la T4. Entonces, acá, estas células, aquí tenemos una célula parafolicular, aquí hay otra, aquí hay otra, ¿no? Estas células son las que producen calcitonina. Y
¿Qué hace la calcitonina? La calcitonina hace todo lo contrario a lo que hace la hormona paratiroidea, ¿no? Siempre tiene que haber el bien y el mal, no el yin y el yang, algo que te contrarreste, porque si no, tiene que haber siempre un equilibrio. En este caso, se va a secretar calcitonina cuando se está aumentando la concentración exageradamente de plasma en el calcio, de calcio en el plasma. En otras palabras, disminuye el calcio. ¿Y cómo va a hacer eso? La calcitonina va a hacer que los osteoclastos, que la PTH activaba, la calcitonina más bien los va a inactivar, va a reducir su actividad, va a reducir su mitosis de estas células, su desarrollo, su metabolismo, ¿no? ¿Entiende? ¿Cómo se concentra o cómo se regula la concentración del ion de calcio en nuestro cuerpo? La concentración del calcio, fundamentalmente en el líquido extracelular, tiene que estar controlada gracias a un mecanismo de distribución propia entre lo que es el hueso, el líquido extracelular y fundamentalmente el propio consumo de calcio, ¿no? A nivel, ahí interactúa el tubo digestivo porque a nivel intestinal se absorbe. Ahí interactúan los riñones porque en los riñones también se reabsorbe lo que es el, el calcio, ¿no? Entonces, a esos niveles, tanto riñón, tanto a nivel intestinal, tanto la hormona paratiroidea, tanto la calcitonina, todos esos regulan lo que es el calcio, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede, no? A ver, cuando la concentración de calcio en el líquido extracelular disminuye, se producen estos cambios. Primero, los iones de calcio se tratan de intercambiar fácilmente, ¿no? Se difunde rápidamente hacia el líquido extracelular. Estamos viendo que el líquido extracelular está disminuyendo. ¿Qué tiene que aumentar en este caso? La PTH, porque la PTH va a subir los niveles de calcio. En este caso, los osteoclastos se activan y eso hace que del hueso salga calcio para subir los niveles de calcio a los niveles normales. Recuerden que no tiene que haber poco porque produce una hipocalcemia con temblores, etcétera, ¿no? A nivel cuando el líquido, cuando se produce una regulación en la absorción del tubo digestivo, por ejemplo, cuando disminuye los niveles, ¿qué produce? También aumenta la formación de hormona paratiroidea, ¿no? Acelera la formación de vitamina D. La vitamina D sirve para absorber calcio, ¿no? Y de esa manera el calcio se absorbe por medio intestinal. Vitamina D es fundamental para la absorción. O cuando disminuye a nivel del líquido extracelular el calcio, que también nos sucede a nivel, en este caso, renal. Disminuye en este caso, aumenta la reabsorción en los conductos colectores y su excreción disminuye. Obviamente tenemos que salvar el calcio porque se necesita. Y más bien disminuye la reabsorción de fosfato y el fosfato se va, se produce su excreción a nivel renal. Pregunta, ¿no? ¿Qué patologías encontraremos a nivel de estas? Esto lo vamos a llevar así de manera básica, porque luego lo vamos a ver en tercer año, Dios mediante, en lo que es fisiopatología de esta glándula. Pero generalmente el exceso de hormona o la disminución en este caso produce hipoparatiroidismo. No hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, porque estamos hablando de paratiroides. Entonces quiere decir que va a haber disminución en la formación de hormona paratiroidea. En estos casos los osteoclastos se inactivan porque la PTH los activaba. En otras palabras, puede haber una disminución en la absorción de calcio, puede haber una disminución en un aumento más bien de su excreción renal, ¿no? ¿Qué puede suceder?
bueno, va a haber una hipocalcemia, ¿no? No se va a formar tampoco vitamina D, si se dan cuenta, ¿no? Que es fundamental. La vitamina D interviene en lo que es. Entonces, ustedes saben que se va a producir falta de vitamina D, entonces hay que administrar vitamina D, ¿no? ¿Qué sucede cuando existe todo lo contrario? Nuestra glándula produce mucho PTH, mucha hormona paratiroidea. En ese caso, se va a perder mucho calcio de los huesos, ¿no? Porque la hormona paratiroidea eso hace, saca calcio de los huesos, ¿no? Produce resorción, activa osteoclastos. Entonces, o sea, se produce una sumatoria de actividad osteoclástica, se va a retener calcio, el calcio va a subir, va a haber gran cantidad de calcio, mucho, va a haber un debilitamiento del hueso de manera general, ¿no? Si se dan cuenta, entonces, puede haber alteraciones, ¿no? Por absorción insuficiente de calcio, ya sea por falta de PTH o por falta de vitamina D, que pueden llegar a una enfermedad que se llama raquitismo. Cuando el calcio no se absorbe bien, ¿no? O puede haber una alteración a nivel de los riñones, o a nivel del hígado, o a nivel del intestino, o a nivel propiamente de lo que es la absorción de calcio, del consumo de calcio, va a ser porque en este caso puede ser que haya una exagerada cantidad de hormona PTH que va a tratar de suplir esa cantidad de hueso, bajar, ¿no? Porque no va a haber calcio, entonces ¿de dónde va a sacar? De los huesos. El asunto es que va a producir que los huesos se tornen frágiles, ¿no? Se van a torsionar, va a haber unos huesos no muy duros, no muy mineralizados, porque el calcio, las sales minerales están saliendo. Puede generar también una osteoporosis, porque la desorción osteoclástica del hueso es superior al depósito del hueso nuevo, o sea, la formación de hueso. Entonces, ¿qué puede producir una osteoporosis? Falta de tensión en los huesos, o sea, falta de actividad física produce una osteoporosis. La alteración de los estrógenos cuando se produce la menopausia, la disminución en este caso, reduce la actividad, ¿no? Y en cierta manera altera lo que es la parte de resorción, aumenta. La edad avanzada, disminución de la hormona de crecimiento, todo eso hace que se produzca esta enfermedad que es osteoporosis, que está muy ligado al calcio, ¿no? Entonces, a veces, la disminución de testosterona en los varones produce una disminución también, en este caso, de la formación o de la absorción de calcio. Entonces, es fundamental las hormonas, tanto estrógenos como testosterona, los niveles normales, tratar de mantenerlos, ya sea para evitar la pérdida de hueso y, en este caso, producción de esta osteoporosis, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que el esqueleto va a ir perdiendo calcio de forma gradual, inclusive antes de la menopausia. Eso se debe generalmente a que exista derrochamiento del calcio por todas las actividades que uno hace, ¿no? Ya saben que el calcio sirve para la contracción muscular, el calcio sirve para lo que es la coagulación, y de paso, si una persona en su niñez no ha almacenado, en su adolescencia no ha almacenado una cantidad grande de calcio en su alimentación, no ha tenido una buena alimentación, más que a nivel del parto, ustedes saben que se produce una pérdida de calcio porque el calcio se va para los niños, para los huesos del producto, del gestante. Todo eso hace que se disminuya especialmente más en las mujeres que en los varones lo que es la cantidad de calcio en el cuerpo. Entonces uno tiene que ver esa situación que a la larga puede generar procesos de osteoporosis, fragilidad en los huesos, disminución en la cantidad de sales minerales en los huesos, ¿no? Y que generan fracturas, ya sea de pelvis, fractura de huesos largos, alteraciones a nivel de la columna vertebral, todo eso porque obviamente hay una disminución del calcio por envejecimiento. Y no solamente, sino por las causas, ¿no? Maternidad, déficit en la alimentación, etcétera. Bueno, les agradezco por la atención. Muchísimas gracias.
Cualquier consulta, cualquier duda, me las pueden realizar. Siempre voy a estar atento a cualquiera de sus comentarios. Que tengan una buena tarde y hasta luego.